Esta es la primera ayudantía de JavaScript, donde vamos a ver primero una parte teórica y después un ejemplo práctico. Lo primero es, ¿qué es el DOM? Que es el Document Object Model. Es una representación jerárquica estructurada en forma de árbol de un documento HTML. Al final, cada parte de la página, el texto, las etiquetas, incluso los comentarios, se transforman en un nodo dentro de este árbol llamado DOM. Por ejemplo, aquí se ve más claro que a la izquierda vemos primero el nodo padre, que sería HTML, y luego tenemos head y body, donde body luego se subdivide en este título, este párrafo y esta tabla, y al final se llega al texto de cada uno. Por ejemplo, el párrafo tiene el texto "no lo sé". Lo más importante es entender que JavaScript no manipula solo el archivo HTML así tal cual está, sino que lo hace con este árbol del DOM. Entonces, dentro del DOM todo es un nodo y estos nodos tienen sus elementos adentro. Entonces, el nodo es cualquier objeto del DOM, pudiendo ser el documento mismo, el tag HTML, el texto e incluso los comentarios. Y también hay tipos como de texto, de comentario, de atributo, de documento o de elemento. Ya. Y, en cambio, un elemento en el DOM es específicamente la etiqueta. Esta de párrafo, es la de título, esta H1. Y estas tienen propiedades, métodos, eventos y además son manipulables, que después vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, ¿cuál es la relación de JavaScript con el DOM? Al final, el HTML DOM es una interfaz de programación para HTML y gracias a ella tenemos los elementos como objetos en el programa, las propiedades de cada uno de estos elementos, por ejemplo, el estilo, el color, entre otras cosas, los métodos para acceder a ellos y los eventos. Entonces, HTML DOM establece un estándar sobre cómo obtener, cambiar, agregar o eliminar elementos HTML. Entonces, ¿por qué querríamos modificar el DOM? Al final queremos hacer páginas dinámicas, cambiar el contenido sin recargar, aplicar los estilos condicionales, validar formularios, capturar clic o incluso animar elementos. Para trabajar en el DOM necesitamos acceder a los nodos. Esto lo hacemos con JavaScript a través del objeto HTML DOM Document. Este es una representación completa de una página web, donde se encuentran contenidos todos sus objetos. Nosotros lo utilizamos para acceder a los nodos del DOM y se hace con document.method. Entonces, hay varios métodos según la manera en la que queramos acceder. Por ejemplo, puede ser con ID, con getElementById, según las tags, según la clase y según el nombre. Esto es útil para cuando se trabaja con forms y queremos distinguir los inputs. Las propiedades se aplican sobre objetos del DOM, los nodos o los elementos. Así que hay que tener mucho ojo cuando se programa con eso. Y nodename indica el tipo de elemento del nodo. Luego tenemos propiedades para navegar a través del DOM que se relacionan con la jerarquía estructural, tales como parent node, que devuelve el nodo padre, child nodes, devuelve todos los hijos y estos últimos que nos sirven para navegar. Y hay más propiedades en este link de acá, por si después lo quieren revisar. También hay propiedades relacionadas con el contenido, como textContent, que entrega un string con el contenido de todos los elementos, innerText, que entrega un string con el contenido leíble, y innerHTML, que retorna el HTML que está dentro de un elemento getAttribute. Aquí tenemos un ejemplo de un documento HTML donde tenemos un elemento párrafo que parte ahí y termina acá, al que le pusimos source de ID. Luego lo que hacemos es usar el método getElementById y lo guardamos como source. Y si utilizamos el método textContent, vamos a ver que nos devuelve todo lo que estaba dentro de esa tag, o sea, incluido el estilo y este
texto escondido, además del texto normal. En cambio, si utilizamos inner text, nos va a devolver solo el texto que estaba en paragraph, que era este de aquí. Luego, podemos manipular estilos desde JavaScript. Por ejemplo, classList.add y poner una clase entre los paréntesis sirve para agregar clases. Luego tenemos style. Una propiedad del CSS, permite modificar la propiedad especificada para el objeto sobre el que se ejecuta el método. Por ejemplo, style.color igual a red. Y por último está querySelector, que retorna el primer elemento que coincide con el selector. Permite buscar por ID, por clase, por tag e incluso combinaciones. Acá hay un ejemplo en el que lo pueden comprobar con cualquier página. Lo único que tienen que hacer es el clic derecho para Windows y poner inspeccionar. Aquí podemos ver el HTML de la página y en este caso vemos el tag main que indica cuál es la parte principal del body del HTML. Entonces nosotros podemos ir a la consola y escribir document, como hablamos antes, punto query selector y ahora ponemos el tag main. Y ahí nos estaría seleccionando cuál es la parte de main del HTML, que sería esta que vemos aquí. Por último, tenemos los eventos en el navegador, que son las acciones que ocurren como clics, pulsaciones de tecla, hacer scrolling y otras cosas, que permiten dinamizar la aplicación web. Para esto tenemos los Event Listener, que es la forma más recomendada de capturar los eventos. Para eso tenemos el método addEventListener, que adjunta un controlador de eventos al elemento sobre el cual se aplica el método. La estructura de uso es el elemento .addEventListener, luego el evento y también se le pasa la función. Por ejemplo, acá accedemos a un botón con document.getElementById, myButton, ese sería el ID del botón, y luego agregamos un listener con el método de antes. El evento va a ser un clic, entonces cada vez que se haga un clic va a llamar a esta función que hace una alerta que dice Hello World. La ventaja de este método es que podemos adjuntar varios eventos al mismo botón sin sobreescribir nada, que es una manera limpia de hacerlo. Otra manera de manejarlo es asignar directamente las funciones de manejo de eventos como un atributo HTML, es decir, en la misma línea, el cual va a corresponder al evento HTML que se quiere atrapar. Entonces, un ejemplo sería poner un botón que diga que cuando hacemos clic en él, llama a esta función y ahí está el texto del botón. Por último, podemos almacenar datos en el local storage. Este es un objeto de almacenamiento que nos permite guardar pares clave-valor en formato de texto, lo cual nos da la posibilidad de almacenar información en el navegador incluso después de su cierre. Esto es ideal para datos no sensibles. Entonces, podemos guardarlo de dos maneras. Podemos poner local storage, punto, valor importante, y el valor sería este string, un valor, o con el método setItem, donde la clave sería valor importante y el valor sería este string de acá. Y luego para acceder a él podemos usar localStorage.getItem y luego la clave para que nos devuelva cuál es el valor. En resumen, Local Storage es una pequeña base de datos local dentro del navegador que es fácil de usar y persistente, porque los datos van a seguir ahí incluso si tú cierras la pestaña o el navegador. Solo se borran si el usuario limpia manualmente o si usamos localstorage.clear. Hola, mi nombre es Patricio Sanz y voy a seguir con esta parte de la ayudantía. Ahora vamos a ir con un ejemplo práctico, que en este caso es un mini Tesla, que la función es crear una lista interactiva a la que se le puedan ir agregando elementos, los cuales igual se puedan ir eliminando una vez que ya la hayamos ejecutado. Entonces vamos a ir ahora a la parte del código.
Ahora vamos a ir con el ejemplo práctico. Como pueden ver en pantalla, tenemos nuestro index HTML, que es lo que usamos para crear nuestra página web. Como podrán ver, por el momento está vacía. Entonces vamos a ir viendo un poco más detalle el código para ir entendiendo este ejemplo. Doctic y HTML viene a definir el idioma que queremos en este caso la página, que en este caso estamos usando inglés. Luego en head vendríamos a colocar la codificación, que en este caso sería UTF-8, y lanzamos con el archivo CSS que queremos que utilice la página web, que este va a entregar el diseño, el formato que queremos para la página web. Después tenemos nuestro body, que tenemos que ir agregando los elementos que queremos utilizar para esta página web. Entonces, el primer elemento que nosotros vamos a agregar va a ser un título. Mi lista interactiva, que para esto utilizamos H1, que los H1, H2, H3 son principalmente utilizados para títulos, dependiendo del tamaño que uno desea, el cual utiliza. Posteriormente, luego vamos a agregar un input. Como pueden ver, es tipo input, que va a recibir un texto, y nosotros le asignamos un ID input. El ID ustedes lo asignan y debería ser único para cada elemento. Y también agregamos un placeholder, que es el texto que queremos que aparezca en el input, que en este caso es agregar nueva tarea, como pueden ir viendo en la página a la derecha. Posteriormente vamos a agregar otro elemento de clase botón, que tipo botón, y clase, nosotros asignamos la clase addButton. Esas clases ustedes las van asignando, pero pueden tener muchos elementos con ese tipo de clase. Y después agregamos el texto que queremos que tenga el botón, que en este caso es agregar. Como pueden ver aquí en la página web, ya se encuentra agregado el botón Add Button. Después queremos agregar una lista. Entonces usamos UL y el nombre de este elemento nosotros le vamos a asignar como list, que vendría a ser lista pero en inglés. Y asignamos un primer elemento dentro de la lista que vendría a ser tarea 1. Entonces, como pueden ver, estos son los elementos que vamos a utilizar para este ejemplo. Como pueden ver, es importante que cada uno parta con su respectivo formato y tenemos distintas formas de identificadores para poder asignarle a los elementos. Entonces, esto vendría a ser como el HTML, la parte más visual, los elementos que nosotros vamos a utilizar en nuestra página web, pero estos elementos por sí solos no tienen funcionalidad. Por ejemplo, si intentamos agregar una tarea como comprar pan, vamos a ver que no funciona. ¿Por qué? Porque solamente agrega los elementos, pero HTML la idea no es utilizarlo para que ejecute la lógica. Para eso se encuentra el JavaScript, que es lo que estamos viendo principalmente en esta ayudantía y que es lo que tenemos que construir para que nuestra página web funcione. Pase de una página web estática a una página web dinámica que pueda interactuar con el usuario. Entonces vamos a partir de a poco, donde primero tenemos que seleccionar los elementos que creamos en el HTML. Como podemos ver, son input, el botón y la lista. Partimos con el input. Creamos const input igual a document. En este caso vamos a obtenerlo a través del ID, que como vimos en la presentación, es una de las formas de poder acceder a los elementos, que es getElementById, que en este caso le entregamos el ID, que es input. Esto automáticamente va a reconocer el input del HTML que tenga el tipo ID, input. Entonces, como podemos ver, este es el único elemento que lo tiene, entonces va a devolver este. Luego queremos obtener que reconozca el botón, entonces hacemos const add button, y al igual que como vimos en la presentación, usamos getElement, en este caso por el class name, by class name, add button. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a devolver todos los elementos que pertenezcan a la clase add button. Por lo mismo, como tenemos solo uno, y es el que queremos utilizar, nosotros le agregamos el 0 aquí, para que nos devuelva el primer elemento de toda esta lista de elementos que tengan este tipo de clase. Posteriormente vamos a agregar la lista, que al igual como en las otras dos anteriores, usamos getElements, en este caso by name,
buscándolo por el nombre. Entonces nos va a devolver todos los elementos que tengan este nombre. De esta forma, conectamos los elementos del HTML con el JavaScript para poder trabajarlos en la lógica de nuestro código que vamos a ir armando. En nuestro caso, queremos que la página web agregue nuevos elementos a la lista, ¿ya? Que podamos agregar una tarea, que esa tarea también se pueda ir eliminando cuando ya la vayamos cumpliendo. Entonces, para esto tenemos que agregar una función. En este caso, para crear funciones usamos function, y en este caso la vamos a llamar addTask. Y como pueden ver, para que pesque qué es lo que va a hacer la función, tenemos que abrir ese primer paréntesis. Posteriormente, escribimos lo que queremos que haga la función. En este caso, reconocemos el texto del input, que por eso usamos input.vale.trim, porque lo que hace esta línea es venir a limpiar el texto del input para eliminar los espacios al inicio, al espacio que pueda haber posterior, y solamente nos quedemos con el texto. Entonces, tenemos una nueva variable que es textInput, que vendría a ser el input ya limpio. Posteriormente, queremos agregar una condición para que el trabajo en la página web sea limpio. Es decir, que si el texto no viene vacío, va a ejecutar lo siguiente. En el caso que el texto venga vacío, no se va a ejecutar, entonces simplemente no va a hacer nada. Entonces, para poner las condiciones, usamos if, la condición entre paréntesis, y abrimos nuevamente, en este caso, el paréntesis, para poder definir lo que queremos que haga si es que se cumple la condición. Entonces, lo primero que queremos es crear un nuevo elemento li para poder agregar a la lista. Entonces creamos const new task es igual a document, y para crear elementos usamos create element. En este caso usamos create element li. Y ya creamos un nuevo elemento que en este caso tiene el nombre de new task. Entonces queremos que el texto de new task sea el test input. Entonces para eso usamos, como vimos en la presentación, test context. Ahora queremos agregar el botón para eliminar en el ítem, entonces tenemos que crearlo. Para crear usamos lo mismo. Para crear siempre usamos const, en este caso delete button, que va a ser un document.createElement, y aquí el nombre de lo que queremos que venga a ser, que sería un button. Después del delete button, queremos agregarle que tenga un texto que diga eliminar, para que el usuario sepa así a qué función tiene ese botón. Y ahí ya creamos el botón, pero esto no va a ser funcional todavía. Tenemos que añadir el evento para que elimine al hacer clic el botón, porque lo creamos, pero el botón de por sí solo no hace nada. Entonces es importante crear la instancia para que el botón ejecute lo que nosotros queremos. Entonces tenemos delete button, que es el botón que creamos para eliminar. On click, esto hace referencia a que si uno le hace clic, va a realizar la siguiente función. Vamos a agregarle una animación de salida, que por eso para el elemento que estamos agregando, que se creó, style.animation, que esto lo viene a obtener del CSS, y queremos que haga un slide out de 0.5 forward. Queremos que cuando la animación termine, o sea, queremos que ocurra la animación y luego elimine el ítem. Entonces tenemos que esperarlo. Y para esto vamos a usar un event listener, que como pueden ver, cuando el elemento escuche que la animación terminó, animation end realice la siguiente función, que es que lo remueva de la lista el elemento new task, que es la tarea que estamos entregando que queremos eliminar. Y con eso cerramos la función. Es importante que al ir abriendo todas estas condiciones, todas estas funciones, vayamos cerrándolas con los respectivos paréntesis. Ahora, eh,
queremos crear una función de eliminar botón. Entonces, porque si bien el botón está creado, tenemos que agregarlo al new task. Entonces, lo que hacemos es que a la tarea le agregamos el append child, que es para agregar cosas a la lista o a un elemento. En este caso estamos pidiendo que se agregue el doublet button. Y hacemos que el elemento que nosotros creamos se agregue a la lista. Porque como si bien vimos acá arriba, creamos el elemento, pero en ningún momento lo agregamos a la lista. Lo mismo que aquí, creamos el botón, pero en ningún momento el botón se agregó al elemento. Entonces aquí agregamos el botón al elemento y ahora queremos agregar el elemento a la lista. Usando igual append child, que es la función que utilizamos según lo que vimos en la materia, para poder agregar elementos a una lista. Y finalmente, tenemos que ir limpiando automáticamente el input para que podamos volver a utilizarlo otra vez. Entonces, para esto usamos input.value y el vacío para poder que otra persona pueda volver a utilizarlo. Porque si no lo limpiamos, se va a seguir guardando el mismo elemento. Y finalmente cerramos la función final. Entonces, aquí queda definida nuestra función. Pero como podrán ver, si intento agregar una tarea, todavía no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque hicimos la función, pero todavía no llamamos a la función. Entonces es importante reconocer cuándo tenemos que llamar la función. Para esto vamos a agregar el evento al botón de agregar para que haga la función de agregar el add task, para que agregue la tarea. Entonces creamos el botón add button, que es el botón que nosotros recibimos. Le agregamos un evento, add event listener, que al hacer clic se agregue la tarea. Entonces ahora, si yo intento agregar una tarea, comprar pan, ahora sí me funciona, se me agrega con su respectivo botón de eliminar. Sin embargo, si intento agregar otra tarea, como comprar hielo, con el clic funciona, pero si lo intento agregar con el espacio, el enter, pueden ver que no funciona. O sea, solamente funciona al hacer el clic en agregar. Entonces, nosotros pensando en el usuario, igual queremos agregar la funcionalidad de que al presionar enter se pueda agregar la tarea automáticamente. Entonces vamos a agregar el otro evento para que funcione al presionar enter. En este caso, queremos que en el input, cuando ocurra el evento de que se le entregue una llave, realice la siguiente función. Que si la llave que recibe el evento es un enter, ejecute la tarea add task. Si no es un enter, no la va a ejecutar. Entonces cerramos la condición y cerramos el evento y la función de add event listener. Y así finalmente tenemos nuestro código eh, ya funcional. Por ejemplo, intento comprar pan, que funciona con agregar. Intento comprar hielo, con el enter ya se agrega. No es necesario ir a agregar. Entonces, lo importante es que en esta ayudantía entiendan que siempre todo lo de HTML, para poder trabajarlo en el JavaScript, que el JavaScript viene a ser la lógica detrás del código, no viene a ser lo visual, sino que HTML te crea la parte visual, el script de JavaScript lo que viene a hacer es darte la lógica y funcionalidad del código, y el CSS viene a darte el estilo y el diseño que uno quiere que tenga la página web. Entonces, como pudimos ver, creamos la funcionalidad, creamos los elementos. Entonces las cosas importantes que hay que reconocer aquí son cómo conectar con los elementos de HTML, que para esto usamos los getElements, el cómo crear funciones en JavaScript, que como podemos ver, function, el nombre de la función que ustedes quieren, y posteriormente en el paréntesis lo que quieren que haga,
cómo trabajar condiciones, if, paréntesis, la condición en paréntesis, y después lo que queremos que haga si se cumple la condición, el cómo crear elementos, que usamos create element, el cómo escuchar eventos, los event listener, que podemos ver, aquí tenemos tres, cómo remover cosas de listas con remove child y cómo agregarlas a la lista con append child. Entonces, estas son como las funciones que vimos hoy, que son las más básicas que necesitamos para poder hacer funcionar nuestro código en JavaScript. Y como pueden ver, nuestro CSS viene a hacer todo lo diseño, lo bonito que tenga nuestra página web, donde aquí podemos asignarle qué fuente queremos para nuestra página web, qué color queremos para el fondo, qué tamaño queremos, qué márgenes, en qué parte esté alineado. En este caso, la animación que le entregamos viene dada aquí. Y también podemos crear animaciones de entrada, animaciones de salida. Entonces, como pueden ver, es toda la parte ya más de diseño, como más decorativo, más bonito que se necesita en JavaScript. Entonces, espero que con este ejemplo le haya quedado más claro y vamos a seguir con la presentación. Ahora vamos a ver, ahora retomando la ayudantía, vamos a ver cómo correr un archivo JavaScript. En este caso tenemos dos opciones, que es a través de un HTML, que fue como el ejemplo que dimos, que si nos fijamos en el HTML, al final decía script JavaScript, que es lo que vendríamos a la forma de conectar, en este caso nuestro script de JavaScript, con el HTML y así tenga funcionalidad. Ahora, otra forma de correr JavaScript es usando Node.js, vendría a ser JavaScript, que Node es un entorno que permite ejecutar JavaScript fuera del navegador, directamente en la terminal. Esto sirve para muchos programadores para que quieren realizar automatizaciones o proyectos más grandes. La diferencia clave es que en el HTML el JavaScript se conecta con los elementos del DOM del HTML y manipula estos elementos visuales. En cambio, en Node es netamente código en la consola, full backend, y no hay una conexión con el HTML. También es importante saber que existe el hermano de JavaScript con Tag, que vendría a ser TypeScript, que es un hermano mayor de JavaScript, eh, que vendría a ser como más pro en ese sentido, que es básicamente un JavaScript, pero con tipado estático, que esto significa que podemos definir qué tipo de datos esperamos en cada variable o en cada función, y si nos equivocamos, el compilador nos avisa inmediatamente antes de ejecutar. La gracia es que luego TypeScript se compila al código de JavaScript normal, que sí entiende cualquier navegador. Entonces, ese es el beneficio que tiene JavaScript, o sea, TypeScript, y por lo mismo muchas empresas están utilizando TypeScript para mejorar la mantenibilidad y reducir errores, aunque requiere este paso extra de compilación, pero que es mucho más útil cuando sobre todo se trabaja en equipo. Aquí podemos ver el ejemplo de esta función, que en JavaScript sería así de simple. En cambio, aquí en función con TypeScript especificamos que A va a ser un número, B va a ser un número, y que la función que queremos recibir es un número, que la suma, que el resultado que esperamos recibir de add 5 con 10 va a ser un número, y este es el beneficio que tiene porque uno sabe qué es lo que queremos recibir y qué es lo que vamos a entregar. Y así JavaScript no está como dudando de si es texto, es número, como que tiene bien definido eso. Finalmente, recomendaciones finales, que hoy en día tenemos varias herramientas que nos ayudan a programar en JavaScript y TypeScript. Un ejemplo de estos son BioDeep y GitHub Copilot, que son asistentes de inteligencia artificial que completan código. En este caso, en el curso,
También tenemos el ChatGPT, que puede explicar, generar ejemplos y hasta depurar código. Tenemos W3 Schools, que es una referencia clásica, ejemplos simples y prácticos. La idea es que, claro, existen todas estas ayudas, pero lo importante es que ustedes vayan entendiendo el lenguaje y que no vaya a ser que realice la tarea por ustedes, sino que sepan que existen estas herramientas que pueden utilizar, por ejemplo, si les aparece un error y les cuenta entenderlo, por ejemplo, ChatGPT puede ayudarlos a entender el error, pero lo importante es que estas herramientas no lo vienen a reemplazar a ustedes. Entonces, la idea es que ustedes vayan entendiendo el código que vayan haciendo y de esta forma poder ir complementándose con ayuda, obviamente bien referenciada, con las citas que correspondan. Todo eso lo pueden encontrar en el documento del DCC de cómo citar las inteligencias artificiales, pero claro, no es como que se la prohibamos, pero sí manéjenla con cuidado y que no realicen la tarea por ustedes. Entonces, esas son las recomendaciones que podemos darle también para trabajar con JavaScript. Y para cerrar para cerrar la ayudantía, recomendaciones, practiquen ejemplos pequeños como el del mini tasker, prueben distintas cosas, revisen las documentaciones oficiales y los recursos para que puedan ir aprendiendo más y sobre todo vayan construyendo código. Si quieren ir estudiando JavaScript, lo mejor es ir aplicando. Entonces les recomiendo que se lancen a probar distintas cosas con JavaScript, porque es un elemento que va a ser muy útil, sobre todo para adelante. Entonces, con esto terminamos la ayudantía. Esperamos que les haya servido, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima ayudantía. Cuídense.